ahora, me olvidé de grabar al principio, y voy a compartirles la pantalla de cómo construir la noticia. Y voy a usar, obviamente, ejemplos de diarios, ¿sí? Para esta parte, bien. El título es cómo se construye. Este material que estoy trabajando en el aula, ahora en la clase, yo lo subo en PDF al aula, para que ustedes tengan no solamente la clase, sino también si quieren descargar el PDF, lo pueden descargar y lo pueden ir leyendo tranquilamente mientras cocinan, trabajan, estudian, etcétera, etcétera, en el colectivo, como dice, para el hombre, para el caballero y la dama, ¿no? Lo podemos ir viendo. Es cortito, los trato de hacer cortito para que ustedes tampoco se llenen de material para estudiar. Bueno, el empleo de los elementos gráficos y fueron cambiando, obviamente, nada que ver lo que es hoy a lo que era antes, pero desde la mitad del siglo XX se pasó de la sábana al tabloide y al diario como lo conocemos hoy. Aunque en algunos lugares y en algunos países el diario sigue siendo enorme, el diario impreso sigue siendo enorme en tamaño, ¿sí? Y en vez de estar, digamos, como lo manejamos, no sé ustedes en las provincias de ustedes, pero más o menos el Tribuno, el Clarín, son todos más o menos del, del mismo estilo, ¿sí? Pero hay diarios que tienen el tamaño, un tamaño más grande, y hay como que para leerlo también es medio incómodo. Y lo digo porque en Brasil hay varios formatos de diario y uno de esos es medio incómodo, pero es el más completo. Fue cambiando de la sábana al tabloide, o sea, fue quedando menor en tamaño, no en cantidad de hojas, si bien a veces viene el diario que no tiene noticias. ¿Sí? Los textos se fueron haciendo menos extensos, ¿sí? Y se empezó a usar elementos gráficos, antes no. Y a partir de los 80 hay un generalizado, lo que hablábamos al principio, una menor disposición a la lectura, no solo por el avance de la televisión, pero también una menor capacidad de comprensión lectora por parte de las generaciones más jóvenes y algunas no tan jóvenes, pero también pasa. ¿Y qué se busca? Que se aproxime velozmente la información y resaltar los aspectos más relevantes. Algunos de ustedes mencionó Twitter que no les gusta. Twitter es como la gran red de noticias y en Twitter al principio vos solamente podías escribir la noticia en 140 caracteres. 140 caracteres son más o menos traducidos en renglones nuestros en 2 renglones y medio, porque se cuenta como caracteres. Yo si quiero leer cuántos caracteres tendría acá, más o menos sería hasta en los años 80, digamos, esta parte sería en los 140, si no saco mal la cuenta, a ojo de buen cubero, ¿no? Y únicamente lo más relevante. Y vos podías escribir varias veces, pero no superar los 140, porque en el momento que vos superabas los 140 caracteres de Twitter, te aparecía en rojo y eso no se publicaba. Bien, hay muchos que no les gusta Twitter por eso, pero creo que ahora permite una mayor cantidad de caracteres y permite además subir videos, imágenes que antes no lo permitía. El desafío para la construcción de la información es justamente el uso de la parte gráfica, por ejemplo, gráficos que todos conocemos, y la construcción de la información en las páginas web sigue un esquema gráfico, ¿sí? Sigue un esquema gráfico. Muchas páginas, dependiendo si ustedes siempre visitan las mismas, se van a dar cuenta, las mismas, digamos, de la misma como si fuera del mismo portal, todos tienen la misma construcción de la información, ¿sí? Hay portales que empiezan la noticia, hay un audio y está la información, y el audio responde textual a lo que está escrito, ¿sí? Que es un programa que graba el texto, ¿sí? Y ojo, es para que puedan acceder a aquellos que no pueden leerlo al texto.
¿sí? La presentación, cuando hablamos de presentación gráfica, bueno, tenemos una revista perfil, tenemos el título, que es lo más importante de la noticia, que resume toda la información, ¿sí? El tamaño, la tipografía, el número de líneas y la columna está en función de la importancia que tenga la noticia en sí. Entonces puede ocupar toda una página, puede ocupar un pedacito, puede ocupar la parte de derecha arriba, puede ocupar la parte izquierda abajo, que sería la de abajo a la izquierda, lo menos importante, ¿no? O lo que en teoría, con respecto a lo demás, acá tenemos uno de Clarín, la volanta está arriba del título, no repite las palabras del título, ¿sí? No sé si llegan a leer, pero dice la relación con la CGT, como volanta, ¿sí? Se encuentra sobre el título con menor tamaño y complementa el título, ¿sí? Y invita a leerlo, pero pueden leerse de manera independiente, ¿sí? No debe repetir conceptos, bueno, ya lo había dicho, y ni palabras con el título, ¿sí? La selección todo o nada y con los históricos, ese es el título, y la volanta habla de partido ante Nigeria, ¿sí? Entonces no dice lo mismo. Este es el Tribuno de Salta. Tiene los copetes, resumen la noticia. Vamos a decir, yo leo el título, el copete, y ya puedo hablar con el taxista que me lleve a algún lado. ¿Bien? En forma de chiste, ¿no? Pero ya tengo tema para poder hablar. ¿Bien? Es un resumen de la noticia. Se da por sentado que primero vas a leer el título, por lo tanto, es una continuidad del título, el copete, ¿sí? Y no ocupa menos de 2 líneas y tampoco debe repetir palabras que estén en el título o que estén en la volanta. En la volanta, en este caso, sería el tiempo en Salta. El título cayó la primera helada de la temporada en Salta y obviamente es del 2020, porque está hecho antes el trabajo, y lo que pasó que se registraron 2,7 grados a las 8 de la mañana. Bien, el que se despertó y tenía que ir a laburar se puso un saquito. Bien, acá hay otro ejemplo también, ¿sí? Copete, título y volanta, ¿sí? Y acá tiene para leer con letra más grande, letra más chica, eso también está para recortarlo, hacer un resumen y inclusive para imprimirlo. También, que son la parte gráfica, y acá tiene como si fuera un audio también. Y el epígrafe es esta parte que se pone en general, por eso les decía que voy a necesitar que construyan una noticia, y si no tienen imágenes, que me pongan un dibujito para poner el epígrafe, que es esta explicación de la fotografía, de la imagen, ¿sí? Esta tiene un epígrafe y acá también tiene el epígrafe, no se ve bien porque es digital, pero tiene un epígrafe. Y a ver si acá arriba también tiene, no, acá arriba no tiene epígrafe, esta no tiene epígrafe, por ejemplo. Y la que está al lado, acá sí tiene una pequeña epígrafe explicando quién es, por lo menos quién es. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien o alguna duda? Oh, bien, bien. Perfecto. Todo bien. Bueno, ¿qué son los destacados? Los destacados se escriben cortando el texto un poco y en un tamaño de letra mayor y que sea corto. Tiene que ser cortito. Por ejemplo, ¿qué es esto que aparece en el interlineado? Digamos, son frases que están intercaladas entre texto y texto, ¿sí? Para también el que viene leyendo, si está cansado, que lea en letra más grande, que haga como un recreíto a la vista y siga leyendo. Bien, que también son importantes. Principalmente los destacados son cuando el texto es extenso. Si el texto es cortito, no tiene por qué tener un destacado porque no haría falta interrumpir y dar ese espacio para relajar la vista y demás. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, bueno. Esperen que metí el dedo y se me fue todo. Ahí está. Ahí vamos bien.
El cuerpo de la noticia desarrolla el contenido completo de la noticia. Y todo el mundo habla de la pirámide invertida, ahora se las voy a mostrar para que también anoten los conceptos de la pirámide invertida porque es la presentación de los textos. En el primer párrafo se debe recopilar todos los elementos del paratexto, ¿sí? Paratexto es, digamos, si vamos a mostrar algo y demás. ¿Qué nos tenemos que tener en cuenta en una noticia? El qué, el quién, el dónde, el cómo, el cuándo, el por qué y el para qué. ¿Sí? Noticia no es todo lo que pase, es todo lo que pase, pero que tenga impacto en un gran grupo de personas. ¿Sí? Pues yo sí, vamos a decir, Caro creo que es la que estaba de cumpleaños la semana que viene, ¿no? Puede ser una noticia para nosotros que la conocemos a Caro, ¿no es cierto? Que esté de cumpleaños, ¿sí? Pero no es una noticia que impacte a la sociedad. Ahora que el dólar que estaba en 282 se fue de nuevo a 291, es una noticia. Pero yo para contarlo tengo que explicar qué sucedió, a quiénes le sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió, cuándo fue que sucedió, por qué y el para qué sucedió. ¿Bien? Bueno, acá tengo... Bueno, la pirámide invertida es esta que tiene el título grande, después el copete, está faltando la volanta que iría arriba del título, ¿no es cierto? Pero puede no tener volanta o puede sí tenerla, ¿sí? El primer párrafo explicando todo, el contexto, los antecedentes del tema y el detalle. Esto es todo lo que nos importa, obviamente, respondiendo el qué, el cuándo, el cómo, el para qué y el por qué, ¿no? Respondiendo todo, esta sería la pirámide. Voy a bajarle el tamaño al zoom. Ahí está. Esta sería la forma de presentar una noticia. ¿Sí? Entonces, yo podría tomar ahora ejemplos y decirle, bueno, a ver, pensemos una noticia entre todos, lo hagamos una por lo menos para que a ustedes le quede el ejemplo, ¿sí? Y después ya cada uno en sus casas, tranquilo, la arma conforme esta pirámide, la arma o en Word o la arma directamente en una hoja oficio y me saca una foto bonita y me la manda al grupo, ¿sí? Me la manda al grupo para que entre todos compartamos todo lo que vamos haciendo. ¿Se animan a hacerlo ahora entre todos? Sí. Perfecto. Veamos. Bueno, veamos qué sucede. Bien, primero tendríamos que elegir sobre qué vamos a dar la noticia. Sobre qué ámbito vamos a dar la noticia. Deportes, espectáculos, política, economía, cultura. Policiales. Policiales. Por eso, elijan primero y después trabajamos con esto. A eso es otra cuestión que van a tener que ponerse las pilas también. Al que no lee diario va a tener que empezar a leerlo, aunque sea la versión impresa de sus ciudades. ¿Sí? La versión en internet de sus ciudades, por lo menos para tener algunas noticias de algunas acontecimientos. O ver también algún noticiero de la televisión. O escuchar la radio, algún noticiero también. Bien. Bien. Porque podemos escribir y hablar de cosas que conocemos, no de las que no conocemos, ¿no? Exacto. Bien. O sea, hablar con propiedad, digamos, propia, con propiedad de poder explicar y que los demás nos entiendan, ¿no? Poder copiar, podemos copiar, pero no es lo mismo. No es la idea. Bien. Elijamos el tema entonces. ¿Cuál tema sería? No sé. Puede ser el dólar. Hablamos de economía. Bueno, hablemos de economía. Entonces, vamos a hablar, el título lo vamos a dejar para el final.
Bien. Lo vamos a poner al final. ¿Por qué? Porque el título va a reflejar todo lo que yo escribí. Y si yo pongo el título primero, me estoy limitando a escribir solo para responder al título. ¿Se entiende lo que digo? Ujú. Es como en las tesis. Uno hace la tesis, uno tiene la idea. Cuando termina de hacer una tesis, es totalmente diferente de la idea original o no. Entonces, el título lo que hace es mostrar e informar qué es lo que van a leer. Entonces, si les va a interesar o no. Para eso lo tengo que construir al final. Bien, pero vamos a hablar del dólar. Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre el dólar. El aumento. El aumento del dólar blue, entonces, para ser más específica. Ujú. Bien. ¿En qué contexto lo vamos a conversar? ¿Qué contexto vamos a usar para armar la noticia? ¿Cuál era el contexto? En economía es una cuestión. El contexto es qué es lo que lleva al aumento del dólar blue. ¿Qué es lo que llevó a que aumente el dólar? ¿Sí? Estábamos re tranquilos, ¿no? Oh, sí, el dólar fue aumentando, todos los días aumenta un poquito, pero estábamos tranquilos. ¿Qué es lo que hizo que detone el aumento del dólar? ¿Escuché algo de la renuncia del ministro de Economía? Exactamente, lo primero lo que hizo que detone fue la renuncia del ministro de Economía. ¿Te acordás del nombre del ministro? Guzmán. Guzmán, exacto. Una foto de Guzmán, anoten, necesitaríamos una foto de Guzmán. ¿Sí? ¿Cómo renunció Guzmán? ¿Por qué medio renunció Guzmán? Medios digitales. A través de Twitter. ¿Sí? Él Sí. renunció a través de Twitter. Bien. O sea, todo innovador, todo tecnológico, renunció a través de Twitter. Bien. Eso es un antecedente también. ¿Sí? Ahora voy a una pregunta que nos tendríamos que hacer todos. ¿Por qué renuncia Guzmán? Y, Tendríamos que ver. ¿Por qué? por la falta de que no compartían los ideales, o sea, el trabajo que él estaba haciendo. Y porque no podía elegir echar a uno que quería echar también, eso es vox populis, habría que investigar, pero sí, él no tenía poder sobre los que estaban por debajo de él. ¿Sí? Eso aparte. No vamos a hacer política ni economía acá, es solo para que tengan en cuenta que era más allá, va más allá de solo la renuncia, ¿no? O sea, hay algo más por atrás de la renuncia de Guzmán. ¿Bien? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ujú. Sí, Bueno, no quiero influir mucho yo, pero vamos. ¿Qué detalles son importantes contar? A ver. De la renuncia de Guzmán y de cómo subió el dólar. ¿Qué detalles son importantes? Los motivos por que renunció, ¿Sí? lo que sucedió, lo que trajo como consecuencia. Las En consecuencias, porque no fue en el acto, fue a medida que se conocía la noticia, cómo iban los demás, la parte del dólar iba subiendo, ¿no? Hasta que explotó en rojo terrible. ¿Quién asumió después de él? Que creo que fue una chica igual, que la gente no estaba contenta con la chica. Batakis. Muy bien. Silvina Batakis. Estamos volvemos a hacer. Entonces, no solo nos importa la renuncia de Guzmán, sino quien asume el Ministerio de Economía después. ¿Sí? Bien, ¿qué más?
O sea, nos vamos respondiendo a la noticia, que sería qué, quién, Exactamente, cuándo, nos dónde. vamos contestando todo. ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo, por qué? Creo que uno de los motivos también fue que pidieron la renuncia de Alberto Fernández. Y eso hizo que también renunciara al ministro de Economía, porque fue todo como en un mismo día, ¿no? Sí, Como que fue también como, fue sí, como un juego de naipe un dominó que se cayeron todas las fichas. Eso cuando paras una ficha tras la otra, una cosita dio lugar a que suceda todo lo demás. Bien, claro, entonces el antecedente podría ser también el pedido de la porque renuncia estaba de Fernández. ¿Sí? Más que, no sé si era renuncia que le pedían o le pedían que tome medidas, no sé. De todas no, maneras, presidencia, creo. bueno, de todas maneras, para chequear todo deberíamos ir e investigar, ¿sí? Para escribirlo deberíamos investigar. Aclaro de nuevo que la noticia la eligen ustedes, ¿no? Para hacer el trabajo la eligen. Esto es una práctica para ver cómo sería lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Y los detalles, sí, los detalles lo pueden contar, ¿no es cierto? Que el pedido de renuncia a Fernández, después el tema de que no tenía poder el ministro de Economía para elegir con quién trabajar o a quién despedir, porque creo que ahí también chocaba con algo de un despido. Y la forma en que se demite, digamos, en que renuncia, que también lo hace, entre comillas, informalmente, a través de las redes sociales, ¿sí? Porque correspondía que primero le avise al presidente y que el presidente le aceptara la renuncia antes de dar a conocer la noticia, ¿no? Y eso ocasiona el tema de lo que vamos a hablar, que es la suba de dólar. Que a su vez va a tener más suba respaldado en el hecho de que tampoco les gustaba a todos la ministra elegida. Bien. Si yo tuviera que hablar del desenlace de esta noticia, ¿cuál sería? Como para hacer una mini noticia al lado chiquitita. ¿Cuál sería el desenlace de esta noticia? Trágico aumento del dólar. Ese sería el título de la que estamos trabajando. ¿Sí? Pero, ¿qué más podríamos decir ahora que bajó un poquito? Consecuencia tras las renuncias de ministros de Economía, que cambiaron 3 en una semana, ¿en cuánto o en cuántas Bueno, horas? pero Patakis no renunció, ¿no? Patakis, sí, ¿no? Patakis. Ella no renunció, a ella la renunciaron. En realidad la cambiaron de laburo, la Claro, pusieron en otro lo lugar. cambiaron. A ella la cambiaron. Pero también podría ser, no sé, ustedes vean, cada uno le pondrá el título que quiera, ¿no? Pero podría ser ahora el tema de nombrarlo superministro a Massa, por ejemplo. ¿Qué hizo con el dólar? Bajó ayer, pero volvió a subir hoy. O al revés, bajó antes de ayer y volvió a subir ayer. Hoy todavía no prendí la tele. No tuve Perdón tiempo. mi ignorancia, pero la suba y todo esto del dólar no se trata también de todas las empresas nacionales ¿De todo qué? Perdón, no se de te escuchó. Argentina. Esto no viene No, de un no. conjunto. El dólar viene subiendo tranquilamente poquito, pero explotó. Creo que subió 11 pesos, 20 pesos en un solo día. A raíz de la renuncia de Guzmán, subió un montón. Ahora bajó, ayer había bajado 11 puntos y subió 9 puntos después a la noche. O sea, Claro, pero tiene que ver, obviamente que la acá estamos inflación es... hablando, ¿Cómo?
acá estamos hablando de un dólar paralelo, el dólar blue es un dólar paralelo, es un dólar especulativo. Claro, es un Eh, dólar de especulación totalmente, porque el y dólar vamos de... al verdadero dólar, no tiene nada que ver los valores con el dólar blue. Ahora, ¿quién es Exactamente. la oferta y la demanda del dólar? Hace que aparezca el dólar blue, que es un dólar que en definitiva lo manejan. Yo creo que es un dólar que lo manejan las grandes empresas y los grandes empresarios. Por Lo ejemplo, manejan no yo, solo los grandes empresarios, sino a raíz del cepo que hay con el dólar oficial, es el claro, dólar que se maneja en la calle. Claro. claro, bueno, Eso yo también. por ejemplo sufro las consecuencias del dólar blue sin utilizarlo y sin interesarme tenerlo. Exactamente, toda la Argentina. Todos Lo los que Sí, trae la argentinos, digamos. es la inestabilidad de precios en las ventas de los productos Bueno, y de pero la ahí se inflación. están yendo a otro tema, ¿no? Por eso les digo, si Bien, vamos a hablar del dólar, del aumento del dólar, ¿no es cierto? Eso también permitiría que vos desarrolles otra noticia, que es cómo el aumento del dólar blue, ¿no es cierto?, repercute en toda la canasta familiar y en los precios en general, de todo. ujú, ¿Sí? claro. Entonces, vos seguís ampliando la noticia, vos de un tema, por eso le dije, piensen en un tema y limitémonos a ese tema y no pongamos títulos, porque en lo que vayamos escribiendo entre todos la noticia, vamos a terminar hablando de hiperinflación o de inflación por la suba del dólar. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Por eso le dije, no pongamos el título. Vamos armando la Sí, sí, sí. noticia y después pensemos el título que responda a todo lo que escribimos, o por lo menos a Sí. todo lo que estamos hablando ahora. Ese Ujú. ejercicio les tiene que salir naturalmente cuando ustedes escriban, pero natural del tema que sea, en este caso el dólar, nos tiene preocupados a todos, sin comerla ni beberla, porque en realidad más de uno no tiene ni $1. Pero que aumente el dólar que está en la calle, el dólar Ujú. que hace que aumente, como dice Antonio, todo, 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 todo. Pero vos querés ir a comprar dólares y no en el banco, a precio oficial no hay. E inclusive creo que dio lugar también esta crisis a que surja el dólar importación o el dólar soja o el dólar otra cosa más que en definitiva no podemos vivir en un país, podemos vivir porque vivimos y superamos siempre todo, pero tenemos no sé cuántos dólares, $5 y en los bolsillos pesos, ¿sí? Porque es así. O sea, hoy 1.000 pesos sin hacer apología política, sin hacer apología económica, nada, ¿no? Es solo opiniones personales de cada uno, pero el dólar, por ejemplo, influye en que los 1.000 pesos no valgan nada, por ejemplo. Ujú. ¿Se entiende? Entonces yo empiezo a buscar el tema del dólar y termino hablando de cómo repercuten los precios. Entonces el título tendría que ser otro. ¿Se Y hasta entiende? el desabastecimiento en las góndolas. Exactamente, ¿por qué? Porque Claro. si tienen que Sí, volver a comprar, si te venden a vos a 10 y tienen que volver a sí, comprar, ellos tienen que pagar 15. claro. Entonces Están prefieren guardando. guardarlo y cuando puedan ponerlo a 15 o a 20 o a 30 para poder recuperarlo. Que tiene que Claro. ver con el mercado, la ley de la oferta y la demanda, obviamente. Si no hay, vos vas a comprar más el otro que está más caro. ¿Sí? Eso Claro. Y aparte. Vos vas cuando a la hay, góndola. por más caro que esté, la gente va a comprar igual de miedo que después No falte o aumente. tenga, exactamente. Bien, Ujú. entendieron la idea, así que me voy contenta hoy
porque entendieron la idea. Tratemos de armar alguna noticia en base a esta pirámide. Tengan en cuenta, pueden poner título original y después el título final que le dan a la noticia. Bien, la armemos con todo lo que tiene que tener la noticia, bien, y la compartamos en el grupo, porque no es todavía una actividad de práctico, no es un trabajo práctico, es una actividad de práctica, ¿sí? Para desarrollar un poco también nuestro pensamiento al armar la noticia. Bueno, Si les parece, nos queda un minuto, ya se corta, así que nos vemos la semana que viene. Cualquier consulta, duda, me preguntan por el grupo, no hay ningún problema. ¿Bien? bueno, No, gracias. Bien, bien. no, por favor, gracias a todos y estamos trabajando para ser excelentes profesionales. Gracias. No, de Gracias. nada, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.